y que al cual no he visto, por lo menos en redes sociales, un análisis tan atinado en torno a este tema de las acusaciones de medios internacionales y la relación con la DEA sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Estimado Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, estimado Manuel. Pues las cosas que da la vida, ¿no? La gente que de repente es nominada a los premios Nobel de la Paz, o en su defecto, cuando la revista Time nombraba a los hombres del año, ¿no? Pues no creí que algo así pasara con el Pulitzer. Es justamente Tim Golden, el autor de esta investigación en ProPublic, pues quien suelta la bomba en una coordinación con otros dos medios de comunicación, Inside Crime en Estados Unidos, donde aparece ahí en la página de patrocinadores Open Society, por cierto, y la Deutsche Welle, en este caso no el medio como tal, pero sí Anabel Hernández desde Alemania. Manuel, me gustaría que me dieras tus primeras impresiones antes de entrar de lleno. ¿Cómo es que pues se dio este nado sincronizado? ¿Cómo los medios de comunicación mexicanos hicieron interpretaciones o dado por hecho la información tal cual? Me gustaría saber tu opinión en esa primera instancia, Manuel. No, pues son unos cínicos sinvergüenzas, o sea, no tienen, el más mínimo decoro, e incluso pues les juega en contra a los mismos que se prestaron a esta farsa, ¿no? El desprestigio de Anabel Hernández después de vender como periodismo de investigación algo que es evidente, fue información que proporcionó la DEA a varios de sus periodistas afines para promover un discurso y que lo acaban publicando el mismo día, o sea, se acaban evidenciando de manera terrible y además pues no les funcionó por lo flaco, por lo delgado, por lo laxo, por lo ambiguo de unas investigaciones que finalizaron hace 10 años más de 10 años por falta de pruebas. O sea, que tres medios internacionales lo saquen hoy o lo saquen al mismo tiempo, el pasado 30 de enero, esta versión de que López Obrador supuestamente había recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral de 2006, pues solo busca generar ruido y manchar la reputación del presidente de cara a las elecciones de 2024, ver si todo ese ruido mediático puede ahí bajarle 1 o 2 puntos a Claudia Sheinbaum rumbo a la contienda presidencial ante una Xóchitl Gálvez que de plano no levanta. Entonces a mí sí me parece muy cuestionable pues la manera en que estos medios utilizan premios de periodismo, cierto prestigio que han logrado ganar a lo largo de años para prestarse a esta campaña tan burda por parte de la agencia antidrogas estadounidense, que pues es evidente que trae un pleito con López Obrador desde hace un rato, en parte porque fue el mismo López Obrador quien restringió que los agentes de la DEA hicieran y les hicieran como se les antoja, como se les diera la gana, como se acostumbraron desde hace muchas décadas, pero particularmente desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, ¿no? Que aquí venían, hacían sus operativos encubiertos supuestamente para erradicar al narco, cuando en realidad pues lo que ha hecho históricamente estas agencias como la DEA, la CIA, etcétera, es gestionar a su antojo, como les va viniendo en gana, el tema del narcotráfico para presionar a México y a otros países. Para nadie es un secreto que desde el 71, que se declaró la guerra contra las drogas por parte del presidente Nixon en Estados Unidos, pues este tema del narcotráfico ha sido utilizado para que Estados Unidos ejerza su hegemonía contra países de América Latina, principalmente Colombia y México, utilizando como pretexto el narcotráfico para reprimir a la disidencia política que se opone al extractivismo neoliberal, o incluso pues asestar golpes de Estado en varios países, ¿no? Ya lo hemos visto en fechas recientes en Bolivia, en otros lados, y me parece que pues a final de cuentas quienes se prestan a esto pues están atentando contra México. Eso es lo que me parece más grave, porque no es López Obrador, eso que quede muy claro, o no solo es López Obrador contra quien van dirigidos esos ataques, sino contra el país mismo, porque al atentar contra un gobierno democráticamente electo y legítimamente electo, pues están atentando contra los intereses de la voluntad popular que puso a ese presidente, y que a través de las calumnias, las mentiras, supuestas investigaciones que no investigan nada, tratan de
de operar políticamente para beneficiar a la hegemonía estadounidense, y eso me parece pues una falta verdaderamente grave. Y bueno, ya que podemos decir de los, de los opositores, que lo único que buscaban era tener un titular estridente para desplegar sus habituales campañas de mentiras. Pues ya lo dijo Riva Palacio y otros propagandistas de la derecha, ¿no? Que para ellos la verdad es irrelevante. Lo que importa es dejar ciertos discursos La posverdad. impregnados en el imaginario colectivo. Entonces, hasta confiesan ya cuál es su estrategia y aún así la siguen desplegando. Afortunadamente, creo que se desactivó relativamente rápido este asuntito del narcotráfico, pero nos podemos esperar muchos de estos episodios de aquí a junio próximo, que sean las elecciones. Adviertes que es el primero de varios entonces, Manuel. Me gustaría leer parte de lo que comentaba Tim Golden, ¿no? Por cierto, nada más también para darle contexto, Tim Golden dio 2 entrevistas a medios nacionales el día de ayer, solamente en México. La primera fue a Carmen Aristegui y luego en la noche fue a Carlos Loret de Mola, ¿no? Me parece revelador también el medio para difundir y dar eco a la investigación misma. Luego, pues, en el mediados de la tarde, Jesús García, de La Opinión, tiene una breve conversación con Tim Golden y Tim Golden le dice a Jesús García, y permíteme citarlo, Manuel, nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes de que se hicieron esas donaciones. Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones. Nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información. Manuel, esto lo dice un dos veces premio Pulitzer. Desde el sentido periodístico, me gustaría saber tu opinión, porque digo, yo solo soy un vil aficionado, ¿no? Pero esto es indignante, ¿no? Indignante en muchos sentidos, o al menos así lo interpreto yo. ¿Qué opinas? No, es un ridículo estrepitoso, o sea, como ahora resulta que no saben qué pasó, no saben, no pueden probar nada, pero de todas maneras lo publican. O sea, eso es un atentado a la ética más elemental del periodismo. Por eso lo que están haciendo estas personas, Tim Golden, Anabel Hernández, entre otros, no es hacer periodismo, es hacer política a favor de la DEA. Es muy evidente que hicieron un lobby desde la DEA para soltarle la misma información a 3 medios pues muy bien previstos, o que ya sabían qué tipo de cobertura iban a desplegar estos personajes, pues para golpetear políticamente a López Obrador, a quien no le perdonan pues la exhibida que les dio con lo de Salvador Cienfuegos. Como en la DEA se atrevieron a detener a un exsecretario de la Defensa ahí con unos pantallazos de WhatsApp, y después de ese ridículo que hizo la DEA, estos periodistas o personas que se dicen periodistas, porque lo que acaban de hacer es un atentado al periodismo, acaban dándole la veracidad a la DEA. Y en el caso de Anabel Hernández, bueno, es sorprendente que ella misma escribió en un artículo de 2013 en la revista Proceso, pues la manera en que este testigo protegido de la DEA, conocido como el Jennifer, pues ya había sido desacreditado porque pues, lo cacharon diciendo mentiras en sus testimonios, y que ella, sabiendo eso y sabiendo que la supuesta investigación de la DEA estaba basada en el testimonio de este testigo sin credibilidad, se atreva a publicar lo que publicó, que es una acusación bastante grave, pues me parece algo vergonzoso completamente, y que pues lo debería de pensar mejor Anabel Hernández, ¿no? Porque dinamitar el prestigio que había logrado obtener de esta manera, pues me parece algo completamente irracional. Y al final de cuentas, pues siguen como en esa lógica de beneficiar a la hegemonía estadounidense a costa de lo que sea. En ninguno de estos textos se cuestiona ni siquiera la credibilidad de la DEA después del ridículo que hicieron con lo de Cienfuegos. Es que es impresionante, ¿no? Y para acabarla de fregar, o bueno, para su desgracia y para nuestro beneficio, porque nos quedó más que evidente que fue una campaña orquestada, pues acaban publicando 3 textos idénticos, vendidos los 3 como periodismo de investigación el mismo día. Uno, como periodista, pues aquí sabe que hay una de 2 sopas: o hubo una sincronía y una coordinación entre estos 3 medios para publicarlo al mismo tiempo y desplegar con toda esta campaña, o 2,
que se les haya adelantado a alguien, uno de los tres, y que ya vieron que se echó a andar ese asunto, y para no quedarse con el texto enlatado, lo sacaron al mismo tiempo, pero bastante tontos, pues acaban evidenciando que la DEA hizo un lobby ahí, entregándoles información a modo que publicaron de manera crítica, para el golpeteo político. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda que sobre todo en el caso de Anabel Hernández, que una periodista mexicana se preste a esto, pues es atentar en contra de tu país, en contra de México, en contra de los intereses de los mexicanos, para beneficiar a la hegemonía estadounidense, que a través de sus agencias ha ejercido el control sobre nuestros países de América Latina, utilizando este tipo de bajezas, ¿no? Entonces me parece que la postura de López Obrador y la respuesta que dio ayer fue muy contundente y fue muy correcta, o sea, porque él no señala tanto ni a los periodistas ni a la DEA como tal, sino al gobierno de Estados Unidos, que es realmente el principal responsable de esta situación. Sí, que en un momento más me gustaría profundizar sobre ese tema, Manuel. No es la primera vez que hacen estas coordinaciones en medios, en este caso es de carácter internacional, pero con el tema de la Casa Gris, por ejemplo, de Houston, relacionado al hijo del presidente, yo me acuerdo perfectamente bien que Proceso, Carmen Aristegui, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, y Latinos desde luego, el mismo día, como 5 o 6 medios, a la misma hora, para que se hablara todo el tiempo, y me parece que es pues exactamente la misma estrategia, pero ahora en un marco internacional, tal vez con la expectativa de que esta vez iba a ser más profundo, iba a ser más mediático o por lo menos más prolongado, ¿no? Sí, que además no hay que perder de vista que se da, digamos, en forma encadenada con otros sucesos como la intervención de Jorge Ramos ahí en la conferencia matutina, que yo también he cuestionado eso, ¿no? O sea, por momentos pareciera que Jorge Ramos pues, actúa para beneficiar precisamente a agencias estadounidenses como la CIA, entre otras, ¿no? O sea, si uno fuera mal pensado, hasta podría suponer algunas cosas que no voy a decir porque pues todo lo que uno diga públicamente puede ser usado en su contra y hay que ser responsables de lo que uno dice precisamente, pero sí me parece que es muy sintomático como estos personajes ya saben de antemano qué les va a responder, no les interesa explicarle a la gente los procesos que han ocurrido históricamente y por qué México está hoy en la situación en la que está, sino que solamente les interesa posicionar un tema. A mí me llama la atención cómo es que Jorge Ramos venga desde Estados Unidos únicamente a preguntar eso, ya sabiendo que le van a responder, y que obviamente ni siquiera le interesa la respuesta, les interesa que se hable del tema. Y luego viene encadenado eso con pues esta campaña de la DEA, pues es una cosa terrible. Y ha pasado lo mismo en muchos otros casos, o sea, este no es el primero, lo de Guacamaya Leaks iba también por ese sentido. Ha habido un asedio muy importante por parte de las agencias de inteligencia y las agencias estadounidenses para seguir ejerciendo su control y sus aparatos coercitivos en contra de México. Cualquier cosa que no les gusta, tratan de apretar, tratan de presionar, tratan de chantajear, de reventar políticamente a través del espionaje o de otras mañas, obviamente respaldados por el brazo mediático o su brazo mediático, para tratar de ejercer presión política contra aquellos personajes que les resultan incómodos. Y en el caso de la hegemonía estadounidense, pues estos personajes han sido históricamente los gobiernos progresistas en América Latina que tratan de, ya no digamos ir en contra de los intereses de Estados Unidos, simplemente tratan de afianzar los intereses nacionales de sus respectivos países, pero todo aquel gobernante que en América Latina trabaje en función de los intereses de su pueblo va a ser sistemáticamente acosado y asediado por estos aparatos de inteligencia estadounidenses. Hubo otro caso que también muchos por ahí les pasó de largo, pero los famosos narcoleaks o narcofiles que publicaron varios medios como el Universal, Aristegui Noticias otra vez, entre otros, que realmente pues tiene toda la pinta de ser una operación encubierta de la CIA, con unas supuestas filtraciones que surgieron de la Fiscalía de Colombia, en el que se trata de construir una narrativa sobre cómo ha cambiado el tráfico de la cocaína y ahora se transporta hacia Europa y cosas de esta naturaleza. Y cuando le rascas un poquito la hebra, pues resulta que la organización que organizó a 40 medios en todo el mundo
para publicar estos discursos afines a la hegemonía estadounidense, pues fueron financiados por el mismo gobierno de Estados Unidos. Vaya casualidad, ¿no? Pero todavía te lo presentan como periodismo de investigación. Eso es lo que a mí se me hace un engaño, y que luego se quieran utilizar los premios de periodismo como el Pulitzer y otros para tratar de darle credibilidad a trabajos pseudo periodísticos que no tienen el más mínimo rigor, el más mínimo sustento, pero sí mucho dolo en tiempo de elecciones. Me parece una bajeza tremenda. Y Aristegui llevan varias. Yo también recuerdo la de los chocolates de los hijos de López Obrador, textos que no se sostienen por ningún lado y que tratan de utilizar el prestigio que acumularon en años anteriores para venir a decir cualquier sarta de estupideces y que todavía esperan que se los crean. O sea, me parece indignante, bajo y ruin. Manuel, ¿intervencionismo sí o no? Ya narrabas tú esta parte donde hay una secuencia, ¿no? La intervención del propio Jorge Ramos. También me llama mucho la atención la respuesta del presidente López Obrador, donde tú señalabas, no, es que no es los periodistas, es el gobierno de los Estados Unidos. No dice directamente Joe Biden, creo que es incluso ya más un asunto de Estado, ¿no? De hecho, lo refiere el Departamento de Estado, pues Anthony Blinken, ¿no? Entre otras cosas, Anthony Blinken, que no es la primera vez que tiene un roce con México ni con López Obrador, van varias veces, varios encontronazos entre Anthony Blinken y Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría preguntarte, Manuel, si ves rastros o quejos o de plano bastante claro evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos tenga interés en tener al gobierno mexicano de López Obrador en esta última etapa de su administración debilitado. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, también en Estados Unidos hay elecciones y de hecho hay una situación bastante sensible en relación al poder federal y a los estatales. Tal es el caso de Greg Abbott como gobernador de Texas y no acatando las órdenes de la Suprema Corte, peleándose con Joe Biden. Es decir, también hay inestabilidad política en los Estados Unidos y posiblemente también en temporada electoral convenga bastante pues tener a un socio, ¿no? En este caso, a México debilitado de cara a las narrativas de hay que cerrar las fronteras, hay que parar las caravanas migrantes a cualquier costo. Me gustaría saber tu opinión acerca de este asunto. Intervención, ¿la ves, Manuel? Sí, intervención ha existido no solo en el sexenio de López Obrador, o sea, ha habido intervención con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox. Es decir, es un mecanismo muy habitual por parte de la hegemonía estadounidense, pues darle un garrotazo de vez en cuando al presidente en turno en México, trátese del partido que se trate, para mantenerlo a raya, para mantenerlo acotado y dentro del huacal. Obviamente con los presidentes que se salen un poquito más de esa dinámica, pues se suelen enseñar un poco más, y es el caso que ha ocurrido con López Obrador, que no es que haya roto con Estados Unidos o algo parecido, pero sí el hecho de acotar algunos temas como la reforma eléctrica, que iba en contra de los intereses de varias empresas estadounidenses, cosas de este tipo, por supuesto que causan alguna molestia en Washington, y también por eso pues hemos visto desplegado una campaña muy fuerte en contra de López Obrador para tratar de diezmarlo. Yo fui muy incisivo a la hora de señalar que lo que hizo la DEA con Cienfuegos, pues era realmente una operación de inteligencia para tratar de dividir, meter grilla en las Fuerzas Armadas, poner en un predicamento a López Obrador a la hora de tratar de defender a un personaje es difícil de defender, como lo fue o como lo es Salvador Cienfuegos, dividir filas al interior del ejército y generar condiciones para un golpe de Estado. Era muy evidente esa situación, pero obviamente pues aquí en México los medios afines a la hegemonía estadounidense, que son prácticamente todos, o los grandes medios corporativos, acabaron asumiendo la narrativa de la DEA, y la narrativa de que están favoreciendo la militarización, están protegiendo a Cienfuegos. Pues sí, porque había un intento de injerencia extranjera de tratar de dividir a las Fuerzas Armadas en México, precisamente para facilitar las condiciones de un golpe de Estado, poner un gobierno títere como los que acostumbran y facilitar las cosas para los intereses de la hegemonía estadounidense. Pues ahí está Xochitl Gálvez ofreciéndole a empresarios estadounidenses de la American Chamber, de la Cámara de Comercio estadounidense, pues que va a reabrir el sector eléctrico para privatizar nuevamente el sector eléctrico y que sean las empresas extranjeras las beneficiarias de estos asuntos.
igual la molestia con el litio, que acaba de expresar Xóchitl Gálvez en sus insustanciales conferencias matutinas, y todo esto pues de alguna manera nos apunta la mira hacia allá. Desde luego que hay interés de Estados Unidos de meter mano en las elecciones mexicanas y lo están intentando hacer. Afortunadamente, pues en este caso creo que se pudo atajar relativamente rápido. Y aunque continúen con sus arengas, que lamentablemente también les van a funcionar para convencer a un cierto sector de la oposición ya muy predispuesto a creer cualquier cosa que vaya en contra de López Obrador, tenga o no algún asidero con la verdad, pues eso también va a acabar ocurriendo. Pero me parece que esto, y eso es la parte que a mí me preocupa, es apenas el inicio. Yo desde hace un rato vengo advirtiendo que ante una ventaja tan grande que lleva Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Gálvez, el principal peligro que tiene Morena y el proyecto de la 4T rumbo a las elecciones de 2024 son precisamente los coletazos que puedan venir del exterior. Ahorita fueron estos, pero luego viene The Economist, otra serie de medios afines a la hegemonía globalista que van a estar dando latigazos por acá para tratar de posicionar a su candidata, o en caso de que llegue Claudia Sheinbaum, pues que llegue mermada y golpeada en su credibilidad, porque eso les va a facilitar las condiciones de golpe de Estado, con el cual han sometido a buena parte de los países pobres del mundo durante varias décadas en toda la era neoliberal. Entonces me parece que por ahí va el proyecto y me parece patético, ruin y bastante miserable que periodistas mexicanos se presten a estos juegos de poder para beneficiar al gran capital extranjero y a potencias extranjeras, en lugar de defender los intereses de los mexicanos, porque va más allá del golpeteo contra López Obrador. Cuando lanzas estas campañas basadas en mentiras, en suposiciones, en cosas que no están confirmadas, pues realmente estás atentando contra los principios mínimos de la ética y atentando contra el interés público de los mexicanos. Entonces me parece que es digno de señalar y poner el dedo sobre la llaga, se enoje quien se enoje, porque yo estoy ya peleado con medio o más de la mitad del gremio periodístico, pero me vale madres, porque no me interesa volver a participar en sus medios corporativos, ni mucho menos, ¿no? El costo de la congruencia, ¿no? Pues sí, ni modo. Manuel, pero la conciencia duerme tranquila, entonces yo en lo personal prefiero eso. Eso sí, no te veo tan ojeroso como tu servidor, pero lo mío es por otras situaciones. Lo mío es por otras situaciones. Estimado Manuel, ¿qué interpretación le das tú a esta reunión? El timing es maravilloso. A esta reunión que tiene el presidente López Obrador con el embajador de China. El tiempo, ¿no? Otro factor, 3 horas reunidos en Palacio Nacional, López Obrador y el embajador de la República Popular China, pues en este contexto, ¿no? De golpeteo contra los Estados Unidos, suena interesante. Y también fue súper criticado este encuentro con el embajador de China por parte de los comentócratas de derecha de toda la vida, diciendo que era una provocación a los Estados Unidos. Bueno, imagínate, si más al rato sacaran que se reúne con el embajador de Rusia, pues les da el patatús, ¿no? Entonces, ¿qué interpretación le das tú a este encuentro, pues con una de las mayores potencias en todos los sentidos del planeta? Pues es que ve el grado de sometimiento de estos opositores y comentócratas, que hasta una simple reunión, que yo más bien la veo como una reunión protocolaria por el año nuevo chino, que va a ser próximamente, es el año del dragón de madera, y es un año importante dentro del calendario chino y de las tradiciones chinas, por la connotación que lleva, ¿no? De hecho, en China a veces hasta aceleran la procreación de hijos para que nazcan en el año del dragón, que es un año cargado de mucha fuerza. Yo más bien veo que realmente la reunión con China pues es más por cuestiones de estas protocolarias. De hecho, el embajador hasta le llevó su dragón a Andrés Manuel López Obrador. Obviamente se presta la suspicacia por lo álgido del contexto internacional, y seguramente también aprovecharon ahí la reunión en corto para tratar algunos temas que no se hicieron públicamente. Ya llevarlo al grado que lo llevan en el bloque opositor, pues me parece patético y lamentable, porque México pues está en la posibilidad de platicar con todos, ¿no? Pero el proyecto de la derecha siempre ha sido someterse a los intereses de Estados Unidos. De hecho, pues los líderes de la oposición realmente desprecian a México, por eso no sabe nada de los pueblos originarios, no sabe nada de las tradiciones arraigadas de nuestros pueblos, de nuestra gente, y por el contrario, pues tienen como esta aspiración fifí de ser gringos o europeos, que lo ven como algo deslumbrante, como la cuna de la civilización, ideas pues muy colonialistas, muy pasadas de moda, diría yo, muy caducas,
y que siguen aferrados como a esa visión del mundo en el que Europa y Estados Unidos deben de ejercer su dominio sobre los demás. Y es que a final de cuentas, pues las oligarquías latinoamericanas lamentablemente siempre han sido aliadas de la hegemonía estadounidense en los últimos más de 100 años, porque, digamos, hay un acuerdo para saquear entre los dos. Entonces es como Estados Unidos saquea a los países de América Latina a través de sus empresas, y estos personajes de las oligarquías también obtienen un beneficio permitiendo y facilitando el saqueo a través de las privatizaciones. Entonces, esa alianza pues se ha construido ya desde hace muchos años. Entonces, me parece que va por ahí la molestia de muchos sectores por lo de China, pero también creo que es bueno que el presidente López Obrador no suelte esos canales de comunicación, aun cuando él mismo ha sido crítico de que proyectos económicos entre México y Estados Unidos buscan ponerle una barrera comercial a China, pero es necesario mantener esos vínculos en caso de que sea necesario activarlos, porque en algún momento, y yo lo he comentado antes, hoy no hay condiciones para que México se sume al bloque de las potencias emergentes de los BRICS, pero tampoco hay que descartar esa posibilidad en caso de que la hegemonía estadounidense se ensañe de manera más álgida en contra de México. México puede optar por varias vías, ¿no? Entre otras, yo creo que también bajita la mano, aunque no lo van a reconocer y demás, pero México podría aflojar un poquito los controles migratorios ahorita que está la bronca con Texas, a ver qué tal les va a los tejanos lidiando con esa situación, en caso de que ya no haya cooperación con México, ¿no? Es decir, México también tiene maneras de responder, aunque obviamente pues la situación geopolítica del país pues no es nada sencilla, porque si te pasa un poquito de la raya, pues te pueden hasta invadir, como ya lo han mencionado en múltiples ocasiones los republicanos, que es un riesgo latente, que en cualquier momento puede haber una invasión o una intervención militar disfrazada de guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo o estas cosas que acostumbran los vecinos del norte. ¿Qué ha Y lo más sucedido en impresionante, Colombia? ¿Qué ha sucedido en Centroamérica? pues ve ¿No? ahorita Ecuador, ¿no? Es el caso más Ecuador. reciente, pero ahí está también Perú, donde la embajadora de Estados Unidos metió mano para el golpe en Perú, etcétera, 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 ¿no? Ahí ya están permitiendo el genocidio en Israel, con todos estos argumentos. Entonces yo creo que mientras la decadente hegemonía globalista de Estados Unidos y la Unión Europea siga en declive, como se ha venido sucediendo de manera acelerada de la pandemia para acá, se va a incrementar la hazaña del imperialismo estadounidense en contra de los países de América Latina, y por eso debemos de estar muy atentos a todo este tipo de maniobras encubiertas que realmente son operaciones de inteligencia disfrazadas de periodismo de investigación, ¿no? Entonces, estos que se asumen como críticos del poder, ¿por qué no critican el poder de la hegemonía estadounidense si son tan críticos del poder? Eso sí, yo jamás le he visto una crítica en este sentido a Carmen Aristegui, por ejemplo, ¿no? Pero sí la veo muy cómoda en sus entrevistas en CNN y demás. Entonces, este tipo de posturas, pues me parece que es más bien un gatopardismo para engañar ingenuos, esto de venderse como periodistas libres, autónomos, independientes y demás, pero que acaban siempre replicando como loros los discursos que provienen desde la hegemonía estadounidense en contra de los intereses de los mexicanos, me parece aberrante. Ya por último, Manuel, agradeciéndote mucho tu tiempo, presencia y análisis. Como siempre, es un privilegio poder platicar contigo. Me gustaría solicitar tu opinión sobre la fotografía que hoy difunde la candidata presidencial de derecha, ¿no? Xóchitl Gálvez tiene una gira por los Estados Unidos y el día de hoy fue a Nueva York, sube esta fotografía, más allá del fififi, fafafa de la bicicleta y este mensaje de las energías limpias. Xóchitl Gálvez, en estos precisos momentos, mientras tú y yo estamos teniendo interlocución, tiene una junta, una reunión con nada más y nada menos que el consejo editorial del New York Times, ¿no? Paralelamente, Tim Golden, pues era ex reportero de este diario, ¿no? Del New York Times, y Xóchitl Gálvez va a reunirse, ya se está reuniendo en estos momentos con los altos mandos de los que muchos llaman el periódico más importante del planeta. Qué interpretación, ¿no? Qué curioso la apertura del New York Times en recibir a esta personalidad, a esta mexicana prominente, que busca nada más y nada menos que gobernarnos, Manuel. Pues importante para quién, el New York Times, ¿no? Digo, sí tienen como esa fama que se ha construido
como parte de la hegemonía estadounidense. Yo también, cuando era más joven e ingenuo, yo también alguna vez soñé escribir para el New York Times y estas cosas, pero ahorita pues me carcajeo un poco de ese prestigio que tiene el New York Times, que no sé cómo era antes, a lo mejor, ¿no? A lo mejor a mediados del siglo XX era otra cosa, no lo sé, pero lo que a mí me ha tocado ver, yo le he visto pues cada disparate de estos, como los que estamos comentando el New York Times, frecuentemente, ¿no? Muchos son, pues, les pasan el boletín desde la CIA y ellos lo publican igual como si fuera periodismo de investigación. El más reciente que yo recuerde es la operación esta de Bucha, la supuesta masacre de Bucha por parte de Fuerzas Armadas de Rusia contra Ucrania, cuando en realidad fue una operación de inteligencia, principalmente de la inteligencia británica, del MI6 con la CIA, para tratar de romper las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania al principio del conflicto. Y en el New York Times y en El País te lo vendían como si fuera, wow, una gran investigación desplegada en el campo, cuando les pasaron el boletín de la CIA, como ha pasado lo mismo con la situación del Nord Stream, como el New York Times se ha querido callar lo de los batallones neonazis que están apoyando al régimen de Zelensky en Ucrania. También me acuerdo, así que la tengo muy presente, pues de cuando reportaron lo de el encarcelamiento de Lula en Brasil y te lo vendían como si fuera un gran golpe a la lucha anticorrupción, cuando en realidad fue una operación para abrirle el paso al fascista Jair Bolsonaro, que prometió explotar cada centímetro de la Amazonía, y que cuando empezó esta explotación a través de incendios en la selva, ahí sí ya se indignaron porque le salió su hipocresía ecologista, ¿no? Entonces ese es el New York Times, para quien no lo sepa, o para la gente que no se deje ir con esta propaganda proestadounidense que ha hecho creerle a muchos que es el mejor diario del mundo, ¿no? Cuando quienes conocemos a fondo, pues yo lo rebatiría. Y precisamente con esos va a discutir ahora Xóchitl Gálvez, a tratar de seguir con esta agenda de vender al país como sea. Es más o menos el mismo esquema de Javier Milei en Argentina, que se acaba de reunir con gente de BlackRock para seguir con su proyecto de vender por pedazos al país. Acuérdense que Xóchitl Gálvez también le aplaudió a Javier Milei cuando llegó a la presidencia, porque el proyecto es el mismo: desmembrar al país, venderlo, hacer más millonario a los grandes empresarios y grandes oligarcas que apoyan y financian el proyecto de la derecha mexicana, como es el caso de Claudio X González y compañía, y a partir de ahí, pues acumular tremendas fortunas a expensas del interés de nosotros los mexicanos. Lo que pasa es que ahorita pues ya con las redes se ha abierto una ventana que hace unos años no existía y que ahora les cuesta más trabajo poder impulsar estas narrativas, pero por eso es importante utilizar los espacios alternativos que todavía tenemos, a pesar de la gran censura que hay, como tú sabrás, en YouTube, en Facebook, en las redes sociodigitales, porque precisamente estas élites están tratando de callar los espacios que les están haciendo un ruido tremendo. Ya no pueden contener, ni con todo el control mediático que tienen, cosas como el genocidio en Palestina, temas grandísimos como el origen de la pandemia de COVID-19, que toda la evidencia apunta a que era un proyecto de armas biológicas impulsado por el gobierno de Estados Unidos, y que la gran mayoría de los medios siguen callados con ese tema. Y precisamente por eso les están aumentando mucho los controles a la censura en redes sociales, porque la gente no quieren que la gente se entere de esto, quieren seguir dominando el imaginario colectivo a través de su brazo mediático. Entonces, lo de Xóchitl Gálvez, pues es parte de esto. Me recuerda cuando Enrique Peña Nieto y compañía fueron a vender Pemex y a vender el petróleo a Inglaterra, ahí a reunirse con gente del Financial Times, con estos diarios británicos, y fueron allá pues a vender al país, como es la costumbre de las derechas latinoamericanas. Entonces hay que estar muy atentos con esto, y me parece que es muy evidente pues hacia dónde está apuntando la campaña de Xóchitl Gálvez, aunque ella se quiera vender como una candidata humilde que hizo su fortuna vendiendo gelatinas y estas cosas, cuando es evidente que está ofertando al país al mejor postor en el extranjero.
Manuel, como siempre, una gran satisfacción el poder tener interlocución contigo y escuchar tus análisis que, reitero, lo que dije al principio, bastante atinados, como siempre, muy finos. Manuel, tocayo, muchas gracias. Te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales para estar al tanto de la cobertura informativa que realizas a través de ellas. Gracias, como siempre. Muchas gracias, tocayo. Pues sí, ahí andamos de lleno en Manuel H. Borbolla, sobre todo en Twitter. En Facebook ya casi no publico cosas de política por la censura, creo que es la peor de las redes o la más censurada, pero ahí seguimos como quiera en Manuel Hernández Borbolla con mi nombre, tanto en Facebook como en YouTube. Y síganos también y échenle un ojo a la cuenta de RT México en TikTok, donde estamos publicando algunos resúmenes pues bastante condensados que difícilmente va a encontrar en otros medios de comunicación de la gran prensa corporativa, ahí para que no se dejen engañar con muchas de las versiones que circulan a diario en otros medios. Entonces, pues te agradezco el espacio, tocayo, y un abrazo. Atento como siempre, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Es Manuel Estamos en Hernández contacto, bye Borbolla. bye.